Muy bien. Vamos a dar inicio. Con ustedes terminamos de ver la República. Pregunto para la creación de la República de Guatemala. Si me pueden indicar, por favor. Hola Wendy, buenas noches. Hola, licenciada, buenas noches. Buenas noches, nena. Como no me respondieron, asumo que terminamos el tema de la República, ¿verdad? Entonces arrancamos. Nos quedamos en la rebelión de los lucios. Gracias. Sí, sí vimos lo de la República. Gracias. Sí, entonces sí. Bueno. Nos quedamos en la rebelión de los lucios, Lee. Sí, ya era la última parte. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a analizar pues la segunda etapa del régimen conservador, ya que es una temática bastante, pues bueno, cada uno de los regímenes tiene sus luces y sus sombras, y pues vamos a analizar esta segunda etapa en donde ya pues sí sigue habiendo mucho más violencia, pero también luego hay cierta estabilidad, ¿no? Entonces pues vamos a analizar ahora en qué consistía. Retomando un poco el tema de la rebelión de los lucios en 1848, lo interesante de esta rebelión fue de que se estaba desarrollando, o sea, nace en medio de el territorio que había sido la base social que había nutrido la rebelión de la montaña, ¿ya? O sea, del oriente de Guatemala. Y va a tener dos oportunidades de explotar esta rebelión. ¿Por qué? Primero, los lucios, pues, se rebelan en Santa Rosa. Además de que en el caso de Serapio Cruz y el caso también de Antonino Solares, Serapio Cruz, pues había luchado en favor bajo las órdenes de Carrera, pero fue persuadido, incluso era cuñado de Carrera, y fue persuadido por los liberales que habían sido desplazados en 1838 para traerlo a su arena política, ¿ya? Porque sabían de la simpatía que tenía también Serapio Cruz en el oriente de Guatemala, ¿ya? Entonces, pues a Carrera se le comenzó a achacar de que había traicionado a el movimiento de la montaña, porque ahora ya estaba a la par de los blancos, le decían la parte de la población de Oriente. Entonces, esto hizo que se fuera como alejando un poco, pero la situación
pues llegó a su hegemonía a mediados de 1848, ¿ya? Entonces, esto pues abrió las puertas para que Carrera se autoexiliara en México, y también los Altos vieron la oportunidad de declarar nuevamente el estado de los Altos, ¿ya? Y dentro de esos dirigentes liberales que fueron evidentes, ¿ya? Que fueron la cara pública, dentro de ellos estaba Barrundia, decretaron de que Carrera pues no debía de regresar a la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo iban a lograr esto? Pues sentenciándolo a muerte. Entonces Carrera pues se exilia en México. Esto por supuesto tardó muy poco, fue un autoexilio bastante efímero, ¿ya? Ya que Carrera retorna a finales de 1848 y pasa sofocando a los Altos, ¿ya? Tanto que fusiló a los gobernantes y los incorpora nuevamente a Guatemala, y luego ya llega a la ciudad, y estas personas liberales que lo habían declarado casi, ya lo querían desterrar, fueron ellos los que salieron desterrados y se fueron a exiliar a El Salvador, ¿ya? Entonces esto pues va a desencadenar la batalla de la Arada, ¿ya? Que vamos a analizar ahora, ¿ya? Entonces estamos hablando de un periodo también de convulsión política. Bueno, esto 1851, febrero. ¿Qué sucedió? Estos exiliados que llegaron en diciembre a finales de 1848 a El Salvador, desde allá, pues en Honduras y también en El Salvador habían gobiernos de tinte liberal. Entonces, pues este es el territorio de San José Larada. A ver, ¿a qué departamento pertenece ahora San José Larada? A ver. Chiquimula. A Chiquimula, ¿ya? Recordémonos, territorio que conocían perfectamente Carrera y sus huestes. Bueno, ¿qué sucedió? Estos personajes que salieron exiliados, pues persuadieron a los gobiernos de Honduras y de El Salvador de declararle la guerra a Carrera, ¿ya? Para instaurar a un gobierno de tinte liberal. Entonces, le mandan un ultimátum a Carrera. Entonces ahí está, dentro de los objetivos estaba pues reorganizar la República Federal, y que el obstáculo para lograr esta situación pues era precisamente Carrera. Entonces, acabando Carrera, pues se podía declarar nuevamente la federación. Esos eran los planes. Entonces, ¿y cómo lo estaban logrando? Pues por publicaciones periódicas que hacían en El Salvador y consiguiendo fondos para organizar a un ejército combinado, ¿no? De tanto de El Salvador como de Honduras, para invadir Guatemala, ¿ya? Entonces, se le mandó un ultimátum a inicios de 1851. Esto fue casi en enero. Entonces, el ultimátum establecía pues de que Carrera debía de ser expulsado del poder, que este debía de ser electo de tinte liberal, y que además se tenía que convocar a una constituyente, o sea, reorganizar todo nuevamente e instaurar nuevamente a los liberales. Y dentro de ellos, pues, Barrundia a la cabeza. Entonces, había que exiliar, tenía que salir del país. Entonces, pues Carrera no responde, únicamente con evasivas, y a lo que se dedicó fue a organizarse
para hacer frente a esta invasión, porque en realidad era una invasión al territorio. Y se organizaron patrullajes en la frontera con El Salvador, ¿ya? En el área de ese trifinio, ¿no? De la Arada, para enfrentarlos. Entonces, la táctica de guerra que se implementó, pues fue bastante novedosa. ¿Por qué? Porque numéricamente era mucho más grande el ejército de El Salvador y de Honduras, ¿ya? Pero el territorio que conocían muy bien los montañeses y que todavía estaban afines a carrera, pues era ¿cómo se llama? Lo principal para ellos, ¿no? Conocer el territorio y la táctica de guerra. Y la situación era atraerlos hacia este espacio, ¿ya? Colocando al mismo Carrera y a un pequeño grupo como señuelo, ¿ya? Y de esta manera, pues, emboscarlos para poder, ¿cómo se llama? Tenerlos sitiados y realizarse la batalla. Y, en efecto, eso hicieron. Entonces, no fue tanto el número, sino la táctica la que gana acá. Y lógicamente hay bajas, ¿ya? Y esto al final, pues la batalla la ganó Guatemala, ¿ya? Con Carrera a la cabeza, ¿ya? Y tuvo muchas repercusiones la batalla de la Arada, ¿ya? Tanto es así que pues es considerada una de las batallas más completas de América Latina, ¿ya? Y del siglo XIX, ¿no? Y es estudiada, ¿no? En las academias militares. Y bueno, ya aparte de eso, ¿qué repercusiones trajo? Pues la batalla de la Arada. Primero, de que se acelerara el camino para darle forma al acta constitutiva de la República de Guatemala, porque si se recuerdan, la creación de la República fue en 1847, ¿ya? Y fue hasta 1851 cuando finalmente pues se elaboró el acta constitutivo, o sea, la constitución conservadora. Además de que como caudillo y como militar, pues Carrera se consagra a nivel Centroamérica, ¿ya? Y entonces eso hizo pues, que tuviera prestigio, ¿ya? Otra de las situaciones es de que la clase conservadora que pues toleraba a Carrera, pues le tuviera más miedo, ¿ya? Y tanto fue así de que lo declararon presidente vitalicio en 1854, ¿ya? Es el único que en Guatemala ha tenido ¿cómo se llama? Ha sido presidente vitalicio, ¿ya? Hasta que él murió en 1865, ¿ya? También se convirtió en ese personaje que significaba como la bisagra que mantenía en cierta medida pues un control, ¿no? Porque para la población tanto indígena como la población del oriente, pues significó que se detuvieran todas esas acciones que los liberales habían mantenido, ¿ya? De expropiación de tierras, de también de el cobro de tributos, ¿no? El cobro de impuestos y el trabajo forzado, ¿no? Entonces, hay cierto periodo de estabilidad, ¿no? Desde 1838 en adelante. O sea, no quiere decir que se haya detenido todo, sino al contrario, sí se mantuvo, pero no fue un poco más sutil de a como había sido en la etapa de los liberales, ¿no? Entonces,
era el personaje que mantenía como esa estabilidad, ¿no? Porque sí, la Iglesia Católica pues tuvo su hegemonía nuevamente, pero en cierta medida controlado desde el Estado, ¿ya? Como la figura de Carrera ahí haciéndose cargo del control de la presidencia en este caso. Se acuñó la famosa moneda carrereña, ¿ya? Y era pues una moneda no de mucha calidad, eso es indudable, pero era la moneda era el peso, ¿no? Y pues era llevada hacia El Salvador para ser remarcada, ¿ya? Porque la Casa de la Moneda estaba establecida acá en Guatemala, ¿no? Entonces en El Salvador lo que hacían era remarcarla. ¿Y dónde la remarcaban? Pues en el rostro de Carrera, ¿no? Pues las monedas conmemorativas. Bueno, ¿qué sucede con la colonización belga? Pues resulta de que de la misma manera en que los liberales habían establecido contactos con ingleses para que vinieran a colonizar y, y ¿cómo se llama? Y trajeran, pues, según ellos, tecnificación y diversificación de la agricultura, ¿no? Para el área de Izabal. De la misma forma, pues también ahora ya no fue con ingleses, sino fue con belgas, ¿ya? Con el Principado de Bélgica, ¿ya? Y se establecieron contratos para que llegaran a colonizar el territorio de tanto de las Verapaces, también de Izabal, ¿ya? Y pues se le estaba dando una serie de prebendas, ¿no? Tanto de exoneración de impuestos, ¿ya? En los primeros años de la colonia, y también pues que el compromiso era de que colonizaran el área, que construyeran infraestructura física, que también se convirtieran al catolicismo, ya, porque recuérdense que Guatemala pues era ¿cómo se llama? Un estado católico, ¿no? Porque ya vamos a ver por qué, ¿ya? Y también el objetivo era de que construyeran la infraestructura para el puerto. ¿Y por qué era importante el puerto? Pues para pues, poder comercializar con el resto de los países. En efecto, llegaron los colonos, se establecieron por un tiempo, pero debido a las condiciones del territorio, pues la adaptación no fue tan buena. Además de que pues se quedaron casi abandonados a su suerte, ¿no? Algunos optaron por regresar a sus países, ¿ya? Y otros pues se adentran más al territorio, algunos se establecen en el oriente, en Chiquimula, en Zacapa, Jutiapa, algunos, y otros pues llegan a la ciudad de Guatemala y establecen algunas diversos oficios, ¿ya? Porque algo importante que traen estos belgas, pues es que vienen diversos oficios, ¿no? Como cerveceros, también maestros cerveceros en ese caso, otros que trabajan embutidos, ¿ya? Y esa era la pretensión que se tenía, porque este es un grabado del momento, ¿no? De la colonia belga que se estableció en el área de Santo Tomás, ¿ya? Y tenía que ir creciendo en teoría, ¿no? Y otros pues eran algunos mecánicos, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues resulta por todas las situaciones que les comenté, pues ya se fue desintegrando, fue abandonado el proyecto y se consideró ya para 1863 de que había fracasado. Entonces se rescinden los contratos. Algunos que se quedaron, que optaron por quedarse, pues como los Berché, ya, los Sadik, ya, hay otros, creo que son Abularash, son otros, ¿no?
que se quedan, que optan por quedarse, y ya ustedes pues los pueden ir ubicando en la actualidad donde es que están, ¿no? Alguno de estos descendientes hasta presidente fue, ¿ya? Entonces, veamos. Bueno, en la economía, pues tenemos un sistema para 1838 en adelante hasta el 71, una economía pues basada siempre en la agricultura, eh, las cuestiones financieras, pues había que recurrir a los préstamos, ¿no? También, pues, al cobro de el impuesto, principalmente en la producción de chicha. Ya los destiladeros de chicha, uno de los mayores destiladeros estaba ubicado en Bárcenas y otro en Palín, ¿ya? Y es ahí también en donde comenzaron, no por eso es extraño de que ¿cómo se llama? La producción de caña de azúcar pues se vaya estableciendo ya para el área de la costa, ¿no? ¿Por qué? Porque es ahí en donde hacen pues, ¿cómo se llama? Se fue privatizando poco a poco la producción de chicha, ya que pasó a ser clandestina y pues bueno, ya surgieron otras bebidas ya marcadas, ¿no? Pero que vamos a ir viendo más adelante. Para la obtención de préstamos, ¿no? Tenemos de que uno de los mayores prestamistas para el Estado fue Carclé, que es un inmigrante alemán que llega a final, bueno, ¿cómo se llama? Como 1826 llega este personaje a Guatemala y poco a poco pues fue teniendo relaciones con las esferas estatales y le fueron concesionadas pues la producción de grana cochinilla en algunos espacios, ¿no? Entonces, aquí las figuras de los bancos a nivel nacional pues no habían surgido, ¿ya? Entonces, había que ver de qué manera se sufragaban los gastos, ¿no? Entonces, sí, los emprestitos también con el otro, ¿cómo se llama? La otra ciudad que se fue destacando como una de las figuras económicas, ¿no? Que en este caso fue Inglaterra. Bueno, y la producción de grana cochinilla. Bueno, ¿qué es la grana cochinilla? Pues la grana cochinilla es ¿cómo se llama? Es un insecto que vive en el nopal, ¿ya? Y comenzó a producirse en México y es en la época colonial que llega, lo traen hacia el territorio de hoy Guatemala, ¿no? Entonces, este tinte, porque se extrae un tinte, ¿no? De acá, que estos son trabajadores en las nopaleras, porque los espacios en donde se produce, pues se conocen como nopaleras, ¿ya? Esto es en el área azteca, de esta manera se producía y este es el animalito, ¿no? Principalmente la hembra es la que produce un rojo más intenso. ¿Y por qué era importante esta grana cochinilla? Pues resulta de que se está en plena revolución industrial, pero aún no se han desarrollado los tintes industriales, ¿ya? Entonces se necesitaban de las materias primas. Entonces, esta era una materia prima, ¿no? Entonces, por eso era necesario, ¿no? Entonces, ¿qué color produce? Rojo. ¿Para qué lugares se tenía que ir? Inglaterra principalmente, ¿no? Y también Estados Unidos. Entonces, ¿en qué clima se produce? En clima, pues, más que todo cálido, ¿ya? Para la conservación, pues, del nopal. Bueno, esta es ya así ¿cómo se llama? Ya tostada, ¿ya? Antes de ser molida. Se utilizaba la mano de jóvenes, principalmente la mano de niños, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienden a ser más certeros al momento de la recolección, ¿no? Está como si ustedes en la actualidad ven a quienes se emplean para hacer los cuetillos, ¿ya?
La mayoría de las fábricas pues emplean la mano de obra de niños. ¿Por qué? Porque es más rápido, ¿no? La producción, no como la de un adulto que ya tiembla, ¿no? Bueno, esta es una pintura de las nopaleras. ¿En dónde estaban ubicadas las nopaleras? Pues había en Salamá, había también en Zacatepeques, en los alrededores de la ciudad de la Nueva Guatemala, principalmente en el territorio de Canales, San Vicente Pacaya, Villanueva, Palín y Petapro, ¿ya? Tanto fue la importancia que tuvo esta producción en este territorio que lo declararon primero para 1835, ya se cultivaba se producía grana y se declaró como un distrito. Y ya para 1865, pues ya se declaró el departamento de Amatitlán. O sea, veamos ¿cómo se llama? Un territorio tan pequeño y administrativamente dependía de el Estado, ¿ya? Y esta fue la gallina de los huevos de oro para la economía ¿cómo se llama? Del Estado, ¿no? Entonces, se dio cierta bonanza económica, ¿no? Y también aquí en estos alrededores se comenzó a experimentar con la caña de azúcar y posteriormente con ¿ya? Y esto durante el régimen conservador, ¿ya? Entonces esto no es totalmente, el café no es totalmente liberal, ¿no? Entonces, el departamento pues funcionó hasta 1935, cuando en un acuerdo gubernativo muy escueto, pues Ubico manda a suprimirlo y establece tanto Palín como San Vicente Pacaya van para Escuintla, para el departamento de Escuintla, Canales, Amatitlán, Petapa, ¿cómo se llama? Se regresan a la ciudad, al departamento de Guatemala, ¿no? Y pues ahí termina la vida de el departamento de Amatitlán, ¿ya? Y la nomenclatura se traslada hacia el Progreso. Bueno. Regresamos entonces. Hay una crisis de producción de grana cochinilla ya para la década de 1850 de 1850 en adelante, debido a una serie de temporales que afectó al territorio nacional, hubieron inundaciones, también las condiciones de su producción eran insalubres, ¿ya? Para la recolección de la grana de cochinilla, pues no se demandaba una gran cantidad de mano de obra. Entonces, pero sí para la época de producción, entonces tenían que enviar a campesinos habilitados, ¿ya? Entonces ya poco a poco fue cambiando la legislación, ¿no? Pues ahí tenemos a don Rafael Carrera en diferentes reuniones, ¿no? ¿Y qué sucedió con la iglesia? Pues la iglesia pues, recuperó su hegemonía, se concluyen templos coloniales, también la influencia sobre la educación se hizo sentir, tanto que se emitió la famosa ley Pavón, se establecieron relaciones diplomáticas con la Iglesia Católica. A esto se le denominó el concordato, ¿no? En donde y ciertos compromisos que el Estado de Guatemala hizo con ¿cómo se llama? Con el Vaticano, ¿no? En donde pues se restaura el diezmo, la educación tenía que ser custodiada por la Iglesia, ¿ya? Y pues el retorno total de toda la jerarquía eclesiástica, ¿ya? En el caso de ¿cómo se llama? De la cultura, se mandó a construir el Teatro Nacional, que era el Teatro Carrera, así se le denominó. Este teatro, cuando llegaron los liberales, pues le cambiaron el nombre para ir tratando de borrar la figura de Carrera y le colocaron el nombre de Teatro Cristóbal Colón, ¿ya? Más conocido como el Teatro Colón,
¿Dónde estaba ubicado el Teatro Colón? ¿Conocen ustedes el Parque Colón? ¿Han pasado por ahí? Sí, licenciada. ¿Y estaba? Ahí estaba el Teatro Colón. ¿Qué sucedió con él? Pues resulta de que cuando fueron los terremotos de 1917 y 1918, pues pasó a, ¿cómo se llama? Fue destruido. Y pues se pudo haber restaurado porque he visto imágenes en los periódicos de la época, pero a Estrada Cabrera no le interesó hacer mayor cosa. Entonces lo que hizo en 1920, a principios de 1920 fue mandarlo a dinamitar. Y pues ahí se terminó el Teatro Colón. Y ya fue hasta la década de los años 60 cuando comenzó a construirse el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Kevin. Sí, en el teatro, yo recuerdo que ahí en el Miguel Ángel Asturias se figuran algunas obras que se impartieron en ese Teatro Colón. Que estuvieron en el Teatro Colón. ¿Sí? Desconozco, no creo. No creo porque en las imágenes que he visto se cayó todo el techo. Puede que hayan rescatado algo, pero a eso sí le mentiría. Anteriores a que todo eso pasara, ya de algunas presentaciones que se hicieron en el teatro con el Presentaciones sí. Ujú. Sí, hay diversas. Esta es parte de cómo era el interior del teatro, ¿ya? ¿Qué se presentaban en el teatro? Pues habían óperas, zarzuelas, ¿ya? Cuestiones circenses, ¿ya? Y ahí pues se reunían pues la élite de la época, ¿no? Entonces, y pues aquí ¿cómo se llama? Una imagen que no me salió muy bien, dispensen ustedes, de las obras que ahí se presentaban, ¿no? Y se siguió utilizando. Hay un libro que se llama Tiempo Viejo, Recuerdos de mi Juventud, de Ramón Salazar, que es buenísimo. Y habla precisamente de los espectáculos en el teatro Carrera, ¿no? Bueno, ¿qué sucedía con la ley Pavón? Pues la ley Pavón, pues este fue su autor, Manuel Pavón y Aycinena, ¿ya? ¿Qué propuso esta ley? Pues que la educación debía de ser una educación con alto valor moral, que se instruyera en que el profesor era la figura central de la educación, ¿ya? Y que debía de mantenerse con un decoro, ¿ya? En el caso de las niñas, pues ser instruidas en cuestiones propiamente labores femeninas, ¿ya? Las labores mujeriles, como le denominaban, ¿no? Así era la cuestión de la época, ¿no? Y que debía de ser regida por la iglesia. Los curas pues debían de echarle un vistazo a los textos que se utilizaban, ¿no? Entonces, pues en sí, esa fue la ley. Quedó derogado el método lancasteriano que se había utilizado con los liberales, ¿no? Entonces, incluso la misma universidad pasó a recuperar esta cuestión, toda ¿cómo se llama? La influencia colonial, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué pasó con la cuestión de la guerra centroamericana en contra de los filibusteros? Bueno, resulta de que en Nicaragua, León y Granada en disputa. La élite de León era conservadora y la élite de Granada pues era más liberal. Y resulta de que las personas de León pues invitaron al enemigo a casa.
¿Por qué digo esto? Porque resulta de que para poder librarse de los liberales de Granada, pues contrataron a, a ciertas personas procedentes de los Estados Unidos, de los estados que en ese momento eran esclavistas, ¿no? Todos los estados del sur, para que llegaran a auxiliarlos en contra de los de Granada. ¿Cómo se llaman esas personas que hacen la guerra sin ser la suya? Son contratados. Pelean una guerra que no es la Mercenarios. propia. Los mercenarios, pues estos eran mercenarios, ¿ya? Y el dirigente de estos mercenarios, pues era William Walker. William Walker, pues era un abogado de Estados Unidos, pero, ¿cómo se llama? Finalmente era un mercenario, ¿no? Filibustero le llamaron. Entonces, llegan a Nicaragua y ven el potencial económico que tiene Centroamérica y principalmente Nicaragua. Esto como una manera expansiva de los Estados Unidos que comienza a disputarle a Inglaterra la hegemonía económica, ¿ya? Entonces, en este sentido, pues Walker, en lugar de ayudar a los de León, pues quiere quedarse con Nicaragua y con Centroamérica, establecer un estado esclavista en donde los blancos tengan la hegemonía, ¿ya? Porque son los destinados, según dice Dios, para gobernar el mundo, ¿ya? Eso está dentro de la doctrina del destino manifiesto, ¿ya? Y vamos a ir viendo en qué consiste esta doctrina, ¿ya? Porque los blancos, según dice la doctrina del destino manifiesto, tienen ese don especial para dominar el mundo, y eso todavía es muy vigente en Estados Unidos, ¿no? Y ahí los vemos metidos en donde quiera, en todos los conflictos mundiales, ahí están metidos. Arnulfo iba a comentar algo. Sí, licenciada, buenas noches y buenas noches, compañeros. Cabal, cuando levanté la mano usted lo dijo, yo le iba a decir que eso me sonaba mucho a lo del destino manifiesto, pero pues ya lo mencionó y ya dijo que lo va a platicar un poquito más adelante, entonces pues aquí Sí. me quedo pendiente a eso. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces, sí, es que esta es una doctrina, ya es una ideología y que tiene raíces profundas en la cuestión de la religión, del protestantismo. Bueno, entonces, Walker se declaró presidente de Nicaragua, ¿ya? Entonces los demás países de Centroamérica se negaron a reconocerlo como presidente. Y por única vez, Centroamérica actuó en conjunto en contra de un enemigo común, que eran los filibusteros, ¿ya? Entonces, ellos iban a declarar su estado esclavista y toda la cuestión del expansionismo. Y una de las principales cosas que vieron sobre el río San Juan fue el potencial de la construcción de ese canal interoceánico y la introducción de un ferrocarril, ¿ya? Y entonces ahí entra la disputa entre Estados Unidos e Inglaterra, ¿ya? Pero esta disputa pues la ganó Estados Unidos, ¿no? Y se expandió sobre estos territorios, ¿ya? Pero poco a poco. Entonces, mandaron, Nicaragua solicita ayuda, auxilio a todos los otros estados ya de Centroamérica y responden positivamente, Costa Rica, Honduras y Guatemala. Entonces tenían que, no era solamente de dar el apoyo diplomático, también era de dar el apoyo también económico y militar. Entonces se organizó un ejército prácticamente centroamericano y el objetivo era expulsar a Walker y a sus huestes de Centroamérica. Y fue una guerra bastante cruenta, ¿no? Y lograron el objetivo de, ¿cómo se llama?, de expulsarlo después de muchas, ¿cómo se llama?, batallas. Y fue expulsado Walker,
regresa a los Estados Unidos, reorganiza nuevamente un ejército para regresar a Centroamérica, pero fue capturado en Honduras, en donde finalmente fue fusilado, ¿ya? Porque así era, fue la forma, ¿no? Y a partir de acá fue la única vez que se actuó por un enemigo en común, y después cada uno de los estados sigue su propio camino, ¿ya? Hubieron intentos posteriores de querer reorganizar la federación, pero ya no hubo marcha atrás, ¿no? Entonces esta es una de las cosas de los filibusteros, ¿no? De haberlos expulsados de acá, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí en adelante cada quien por su camino. ¿Qué más hay? Pues hacia el oriente, no el oriente, hacia el norte, se trató de construir ya un camino bien de herradura, ¿ya? Pero irlo ampliando poco a poco para llegar hacia el Atlántico, ¿ya? Conectarlo con el proyecto del puerto de Santo Tomás, ¿no? Es como el antecedente de la carretera al Atlántico que se comenzó a construir durante el gobierno de Jacobo Arbenz, ¿no? Las bases del colegio de abogados fueron renovadas, ¿ya? Y se introdujo la colegiación ya de los que se titularan, ¿no? Entonces, esto es para poder ejercer la profesión. Además, en la cuestión de ¿cómo se llama? De la salud, se mandó a construir la primera etapa del hospital San Juan de Dios, ¿ah? Pero las enfermeras pues eran las monjas de la casa de hoy, la casa central. No me recuerdo a qué orden pertenecen ellas, no sé, no son las carmelitas descalzas, no son ellas, pero ellas ejercieron el oficio de la enfermería, ¿ya? En el Hospital San Juan de Dios. El conflicto sobre Belice entre Guatemala y ya Inglaterra, pues se trataron de establecer algunos contratos, algunos, ¿cómo se llama? Algunas negociaciones que finalizaron en algunos tratados que no se cumplieron, ¿no? El primero fue el Dallas-Clarenton en 1856, con el objetivo de ya colocar los límites sobre el río Sarstún, ¿ya? De Guatemala y de Belice, ¿ya? Belice pues pasó a ser un protectorado de Inglaterra, ¿ya? Y mientras tanto que el otro tratado era el Guaycay-Cinena, ¿ya? Para la construcción de una carretera, ese era el objetivo, ¿no? De que comunicara a Guatemala y a Belice, cosa que tampoco se cumplió, ¿ya? Entonces ya ustedes en las lecturas van a ir profundizando un poco más. Con respecto a la población campesina, uno de los mayores reclamos que habían tenido en contra de los liberales, pues era ese excesivo cobro de impuestos, la violencia que se había establecido, la incorporación a la población mestiza en la recaudación de impuestos. No quiere decir que se hayan terminado con los liberales, pero con los conservadores, pero acá en la primera etapa se mantuvo con cierta estabilidad. Sí se daban, pero no de una manera tan fuerte como lo había sido con el primer proyecto liberal. Entonces, las expropiaciones se detuvieron, ¿ya? Sí se dieron, pero fueron más pausadas, ¿ya? Entonces, esto trajo como consecuencia pues una estabilidad y una reorganización del tejido social de la población indígena. Esto estaba por cambiar ya a partir de
1851. Ya una producción de autoconsumo también, y ya comenzaba a introducirse la caña de azúcar y los primeros experimentos ya con el café, luego de la crisis que había provocado los temporales en la producción de grana cochinilla. Pues tenemos aquí Santa María, esto es en Totonicapán. Bueno, entonces con respecto a la legislación, con el problema de la tierra, ¿ya? O sea, con la cuestión de la tierra, trataron de que se emitieron algunos acuerdos, ¿ya? Que prohibían los despojos, ¿ya? De las tierras comunales. Pero a partir de 1858 esto comenzó a romperse. ¿Por qué? Porque se reactiva el censo enfitéutico. Eso ya lo vimos, que los liberales lo implementaron, que era el arrendamiento de la tierra, solo que aquí ya iba a ser ya forzoso. ¿Por qué? Porque se comenzó a experimentar desde las esferas del Estado con la producción del café. Incluso se hicieron concursos para ver quién producía más café. Y fue en los alrededores de Amatitlán en donde empezaron a experimentarse con ese grano. Luego se extiende hacia las tierras comunales, ¿ya? De la Boca Costa de Quetzaltenango, ¿ya? Pero esto se da de una manera paulatina, ¿no? Y entonces hay una legislación que va encaminada para habilitar a los campesinos para que vayan a trabajar hacia los espacios productivos, tanto de grana y posteriormente ya de café. Y esta legislación fue mucho más agresiva durante el gobierno de los conservadores, de los liberales. Entonces, pues hay ciertas estiras y encoges, ¿no? Hay crisis en la producción. Para 1853, 52, 53, pues la producción de autoconsumo, ¿ya? Y estas experimentaciones también en la producción de la caña, ¿no? Y algunos que tenían pues algunos animales, tanto de corral como las aves, y también pues otros que lograron tener sus vacas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el café? Pues el café no es de origen, ¿cómo se llama? Americano, ¿ya? El café es árabe y llegó a Guatemala con las órdenes religiosas durante la época colonial, pero no fue utilizado. Era únicamente utilizado como ornamentación. Ya para esta segunda mitad del siglo XIX, pues el café comenzó a exportarse en grandes cantidades en países en donde se experimentó con él. Costa Rica en un primer momento y también Brasil, ¿ya? Entonces, se dieron a conocer de que habían bondades en la producción del café y entonces el Estado quiso fomentar esa producción. Entonces empezaron los concursos a realizarse y el café para producirse necesita de mano de obra, necesita también de infraestructura y necesita una legislación favorable, ¿no? Entonces, por eso la legislación fue acomodándose a la producción cafetalera, ¿ya? Entonces, este es uno de los puntos fundamentales, ¿ya? Y también, pues, están abriendo las puertas para sentar las bases de los cambios que fueron más agresivos con los segundos liberales, que sí vieron coronado su proyecto político económico, ¿ya? Entonces, pues hay diversas cantidades, diversas clases de café. Aquí comenzó a experimentarse con el de tipo arábigo, ¿ya? Porque será un poco más resistente a ¿cómo se llama? La variedades de suelos que había, ¿ya? Y otra de los proyectos que se concluyó para 1871 y comenzó a construirse a partir de 1865-66 fue el puerto de San José,
¿ya? Estas son algunas de las imágenes de la colección Mumbridge, de Edgar Mumbridge, que viene a tomar una serie de fotografías a Guatemala, ¿no? Sobre la producción en las distintas ramas que habían en el país, ¿no? Entonces, ¿cuál era el destino del café de Guatemala? Pues Europa, ¿ya? Y posteriormente ya Nueva York, Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con Carrera? ¿Ya? Carrera fue presidente vitalicio, muere en el ejercicio del poder, tuvo algo tras otros enfrentamientos, ¿no? Pero haber pasado una vida al frente de batalla, pues pasa factura al cuerpo, ¿no? Entonces, no era muy viejo cuando muere. Entonces, pero pues todavía tuvo algunos enfrentamientos contra el Salvador, en donde fue derrotado en 1863. Como era bastante vengativo, pues regresa hasta que los logra vencer a finales de 1863 y luego pues ya enferma y pasa a retirarse, ¿ya? Y muere en 1865 de desintería. Está sepultado en la Catedral Metropolitana, en las catacumbas de la catedral, ¿ya? Entonces, si tienen curiosidad, pues vayan ¿cómo se llama? A las catacumbas, ahí van a encontrar a muchos personajes de los que hemos ido hablando sepultados, ¿no? Las catacumbas de la iglesia, pues de la catedral las abren en noviembre, el 1 de noviembre, el 1 y el 2. Entonces, pues si quieren ir a echar la vuelta, van a aprender mucho. Bueno, ¿qué pasa con quien sustituyó a Carrera? Pues lo sustituye Vicente Serna. Aquí pónganle ojo a la figura del primer designado. El primer designado, pues es, ¿cómo se llama? Es una figura que la Asamblea Legislativa elige para sustituir al presidente, ¿no? Entonces, en este caso fue Vicente Serna. Pues Vicente Serna fue elegido por esta asamblea para un periodo, pero él quería postularse para un segundo periodo, ¿ya? Él quería seguir la línea de Carrera, pero hay una diferencia fundamental. Él no era Carrera y no contaba con las fidelidades que Carrera en su momento tuvo, ¿ya? Y tampoco era estratega como lo había sido el otro, ¿no? Entonces, esas son puntos bien importantes a considerar, ¿ya? Y durante este periodo se hicieron estudios para la introducción del ferrocarril y se estaba construyendo el puerto de San José, y el objetivo era conectar esos primeros ramales del ferrocarril con el puerto, ¿ya? ¿Por qué? Para poder exportar el café, ¿ya? Entonces, por eso era de que fue como importante el proyecto, esos dos proyectos. Solo se hicieron estudios, no llegó a concretarse en mayor medida, ¿ya? Y luego, pues esto sí ya se hizo ya con los segundos liberales. Entonces, hay ciertas prebendas para ciertos grupos, ¿ya? Pero el panorama político se estaba cambiando. Como les dije, cada uno de los proyectos trae sus propias contradicciones, ¿ya? Y resulta de que los lucios, ya esa rebelión de 1848, pues vuelve a la palestra pública, ¿ya? ¿No? Y dirigido por Serapio Cruz. ¿Y quién era Serapio Cruz? Pues Serapio Cruz era un mariscal de campo, ¿ya? Familiarizado con Carrera, ¿ya? Pero acá reaparece también alguien que había luchado a la par de Carrera, que era Antonino Solares, ¿ya? Que era de Santa Rosa.
lograron sofocar ese levantamiento de 1867 y fusilaron este es el puerto ya terminado en 1871, o sea, esto solo se terminó y quienes lo inauguran pues fueron los liberales, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con Serapio Cruz? En 1867 pues fue capturado luego de varios enfrentamientos en Palencia, ¿ya? En donde fue asesinado, se le corta la cabeza y se coloca la cabeza en la plaza central de acá de la capital. Y con el objetivo de infundir miedo. Pero ¿qué sucede con el resto de la población? Bueno, no con la población, sino que principalmente con los otros descontentos, ¿no? Este levantamiento de Serapio Cruz fue como una de los primeros avisos de lo que estaba por suceder, ¿ya? Bueno, mientras pues se estaban llevando esas batallas, pues se introdujeron los primeros tendidos del telégrafo que comenzaron a funcionar de la ciudad de Guatemala hacia Amatitlán. Y esto pues era bastante lógico. Ahí estaba ¿cómo se llama? Ubicado el departamento de Amatitlán, que era el que producía grana todavía en pocas medidas, estaba produciendo también café y estaba produciendo caña de azúcar. Entonces, por eso es de que era importante establecer ¿cómo se llama? El telégrafo hacia ese territorio. Además, pues es la conclusión de el puerto, ¿no? Pero resulta de que al exilio, pues se habían trasladado algunos liberales. Dentro de ellos, pues estaba Justo Rufino Barrios, que era un propietario, hijo de propietarios de la finca El Malacate, que estaba entre Tacaná, San Marcos, ¿ya? Y el área chapaneca. Además, también el otro personaje pues fue Miguel García Granados. Se trasladaron hacia México y en México comenzaron a comprar armamento y también compraron municiones, persuaden a un pequeño grupo para el proyecto político que ellos enarbolaban, que era el liberalismo, ¿no? Y pues la suerte estaba echada y en 1871 pues ya ingresan por el área precisamente de Tacaná a atacar las guarniciones que estaban en Tacaná, ¿ya? Y a someter a la ¿cómo se llama? A los focos de resistencia, ¿no? Pero pues aquí ya estamos hablando del proyecto de reforma liberal, que tiene su etapa de enfrentamiento armado y posteriormente pues la etapa ya de consolidación. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esta es ¿cómo se llama? La lápida de Serapio Cruz. También está en la catedral. Y este es el famoso tatalapo, ¿ya? A los ancianos les decían taco, ¿ya? Entonces, bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario? De momento, Nolik, solo usted dijo unas fechas en las que abren las catacumbas de ahí de la ir catedral. A visitar. El primero de noviembre y el 2. Son las dos únicas fechas. Ok. Cobran 5 ya quetzales. Casi. Ya mero. Así de que aparte en ese día van a aprender mucho. Ahí están las ¿cómo se llama? Las tumbas, ¿ya?
El último había sido el padre Gerardi. Licenciada, pero no dejan entrar a todas, ¿verdad? Solamente pues a las que están más o menos en la entrada, porque hay unas No. áreas que no se pueden ingresar. Ah, sí, pero es que esas son ya las que conectan con el otro área de la catedral. Ah, sí, porque siempre hay varias áreas cerradas. Entonces, Sí, yo sí. pensé que ahí Son había... como unos túneles subterráneos ahí, ¿verdad? Ujú, sí, Conectan con el Palacio Nacional y con el edificio de no sé qué, creo yo. sí. Están debajo de la plaza central. Todas esas áreas están conectadas. Bueno, entonces pues nos quedamos ahí el día de hoy. Que tengan muy buena noche y nos vemos el próximo día. Vayan leyendo, por favor. ¿Sí, Alexander? Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Feliz Hola, Lick, solo noche. que le quería comentar algo ahorita al final de la clase. Muy bien. Dígame. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí, Arnulfo? Perdón, licenciada, cómo cuesta que desbloquee mi micrófono esta cosa. Pero quería consultarle en relación a lo de la lectura, ¿qué capítulos del libro van a abarcar estos de segundo parcial? Del 11 al 19. Del 11 al 19. Perfecto. Muchas gracias, Muy bien. licenciada. A la orden. Feliz noche. Buenas noches. Alexander, dígame por favor. Sí, hola, Lick. Fíjese que referente a lo que le comenté la vez pasada de la nota, ¿Sí? escribí, la respuesta fue que me dieron que mi catedrático tenía que ingresar la nota si no aparecía, pero que todo estaba bien. ¿Qué Pero en su nota? lugar, ¿A quién le escribió? ¿A ¿A ahorita le mí? digo. No, a usted no. Directamente a la universidad, ¿De qué a la nota? capacitación virtual De, de Moodle. de Moodle. Ujú. ¿De qué curso es? Como se recuerda que no me ingresó la nota de Sí, historia, ahorita. pero sí, pero ya solucionamos su problema. Yo le dije que ya estaba Ujú. grabada. Sí, Sí, pero su sí. nota, yo fui clara con usted que le dije que va a aparecer hasta en el segundo parcial. Ah, bueno, sí, solo le quería comentar lo que me respondieron por el tema de que usted me dijo que no estaba ingresado mi carnet. Ah, ya. Ujú. Se Sí, recuerda que usted me dijo sí, ya me que recordé no. sí, que eso le Ah, tenía que solucionar el encargado ¿cómo se llama? Del sistema, que nosotros no tenemos acceso a arreglar eso. Eso lo ya. hace el ingeniero. Pero si está así, Sí. pues, y yo encuentro su nombre, ¿cómo se llama? Yo ingreso su nota. Ahora si no, pues Ya. vamos a estar en la misma situación. Bueno, sí, bueno, igual ya vamos a terminar el otro año, tal vez podemos arreglar entonces. Sí, pero ahorita, y solo es en historia que tiene ese problema, ¿verdad? Sí, fíjese, parece raro porque solo en historia, todas las demás normales. Ah, ya. Sí, Bueno, entonces, de todos modos, siempre voy a andar revisando bien para ver cómo va a bueno, estar apareciendo ahí. gracias siempre y perdone ahí los No tenga inconvenientes, pena, pero de no plano, ¿qué tenga vamos pena, a decir? no Bueno, tenga pena. muchas gracias, Pero sí, su licenciado. nota le va a aparecer ya viene el otro parcial. Está bien, no hay problema, siempre se le agradece mucho yo. No tenga pena, a la orden. Feliz noche, pues que Buenas descanse. noches, que descansen.